de antiglobalización. Había muchos nervios y estábamos temerosos por una reunión que teníamos que tener por una concesión de maniobra del puerto de Palma. Vale, vamos a ver. Usted conversó con el señor Francisco José Valenzuela. ¿Qué relación tiene con el señor Valenzuela? Somos muy amigos y es padrino mío de boda. Bien. En esa conversación que mantuvo con él mismo, ¿qué fue exactamente lo que le solicitó o le pidió? Que tenía mucho miedo por lo que estaba pasando. En aquellos momentos, voy a repetir, no, sabían hasta dónde íbamos a comer, dónde íbamos a cenar. A mí me rompieron 2 cristales del coche. Usted, para ponernos en contexto, en esa época, ¿qué cargo desempeñaba, qué función tenía? Yo era asesor de la autoridad portuaria, pero era asesor del presidente directo, de don Juan Vergel Pocovino, el cielo este. ¿Su cometido principal en la autoridad portuaria cuál era? Asesoraba, bueno, era uno de los asesores del presidente. Muy bien. En relación con este encuentro que cita el Ministerio Fiscal, ¿qué tenía que ver con la autoridad portuaria? Se nos habían hecho consultas, si no recuerdo mal, se nos habían hecho consultas por parte de un grupo inversor árabe. En aquellos tiempos la ley permitía, bueno, como había la crisis, se permitía la ley de Marina Mercante y Puertos del Estado, se permitía una ampliación de concesión de hasta 50 y máximo 75 años. Y había un grupo inversor que hizo la consulta a la autoridad portuaria de Baleares para coger en concesión de manía para 50 años todo el puerto de Palma. Y las órdenes, y esto se pasó al Consejo de Administración. El Consejo de Administración veía bien si todo era legal y jurídico y se me ordenó por parte del presidente que investigara más para ver si esto era una trama, no era una trama, si era legal, si no era legal, si era jurídico. Y a raíz de ahí es la reunión famosa que dicen que hubo en el restaurante Chostro. Muy bien. Sobre esa reunión, el Ministerio Fiscal cita en su escrito de acusación que usted le pidió al señor Valenzuela identificarse como guardia civil. ¿Esto fue así? No, lo que dije realmente es que si tenía que decirlo, que lo dijera, pero que era para mí, no para nadie más. Como temas personas míos. Ese día... Hasta 2 cristales de mi coche me habían roto con arlequines y huevos de la fachada de mi casa. Daba vergüenza aquellos tiempos. Vergüenza daba. Mire, consta en el folio 3452, en el tomo 10 hay unas imágenes en el que por agilizar al tribunal aparece citada por la Guardia Civil don Pablo Roca, don Rafael Pons, don Antonio Rigo, Julia. Las 2 personas que están junto a usted en la fotografía, ¿quiénes son? ¿Qué fotografía? Se encuentra en el folio 3452. No sé si es oportuno o no exhibírsela. Vale, gracias. Si puedo coger la que tiene mi abogado, la puedo mirar. No. Es que nosotros también tenemos que verla. Ah, perdón. Folio 3452, tomo 10. 3452, tomo 10. 3452. Mire, esa imagen. ¿Usted se reconoce? El que tiene el brazo derecho soy yo. El que está en el centro es don Rafael Pons. Y el que está de izquierda con corbata y gafas de sol es Pablo Roca Riera. ¿Estas son las personas que le acompañaron en esa reunión? Sí. Muy bien. Cuénteme la participación de estas personas en esa reunión. El señor Rafael Pons era el intermediario, el que hablaba de parte de los árabes. Incluso estuvimos, un par de semanas después de toda esta comida, estuvimos cenando con él y con los árabes en el restaurante mediterráneo del Paseo Marítimo. Pablo Roca Riera era uno de los que nosotros habíamos contratado, amigo mío también es, porque estábamos haciendo el plan director del puerto de Palma, porque en aquellos tiempos el puerto de Palma no tenía plan director, era el único puerto de España que no tenía plan director. ¿Cuál era el objetivo primordial? Y él era nuestro asesor legal. ¿Cuál era el objetivo primordial de esta reunión? Intentar saber si jurídicamente y legalmente el proyecto que habían presentado el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares era verídico, era mentira, o una estafa, o era real. ¿De cuánto era la inversión que estábamos hablando? Casi 4.000 millones. 4.000 millones. Mire. En aquellos tiempos era la inversión más grande que se hubiera hecho en años en Baleares. ¿Temía usted por incluso el mismo proyecto
proponían hacer la ampliación del mismo puerto y por eso estábamos muy interesados. Incluso el Ministerio de Fomento estaba interesado, porque nos ahorrábamos casi nosotros 2.000 millones en inversión Cuénteme. en 5 años. Por la situación política, nos ha dicho usted anteriormente que se filtraban las informaciones de las reuniones. Sí, era evidente. Sabían dónde íbamos a comer, sabían... ¿Quiénes sabían? Los grupos estos de extrema izquierda o antisistema, dígalo como quiera, usted, pero es que era increíble saber dónde íbamos a comer y dónde íbamos a cenar. Hasta sabían dónde vivía. Yo me encontré la fachada de mi casa llena de huevos. Bien. Era un panorama lo que había. Incluso tuvimos que las reuniones del Consejo de Administración, llegamos a quitarlas de secretaría para que no se filtraran, y fue la única manera de cortar de lo que sabían nuestra agenda. Señor porque Rigo, era increíble. para no perder el hilo, ¿por qué habla usted con el señor Valenzuela para que le acompañe a esta reunión? Por el miedo que tenía. Si se filtraba todo esto, ¿cómo no se podía filtrar que yo tuviera... Si dentro del Consejo de Administración me habían dado permiso y autorización para poder reunirme con el señor Rafael Pons, ve a saber lo que se podía... ¿A qué punto llegabas? Pero usted sabía que el señor Valenzuela era un guardia civil. Por supuesto que lo sé. Digo, voy a repetir, es íntimo amigo mío, buen amigo mío, íntimo, y además padrino mío de boda, sé quién era. Pero usted Pero le era lo único, solicitaba... yo no era autoridad para pedir escolta. Solo tienen permiso de llevar escolta a las autoridades. Yo no soy autoridad, yo era asesor. Como asesor, lo único que hice es llamar a un amigo mío de confianza y pedirle consejo. Ayúdame, por favor, que estoy acojonado. ¿Y cuál fue la respuesta del señor Valenzuela? Que como amigo que sí. ¿Y qué hizo el señor Valenzuela en esa reunión? Nada, solo estuvo ahí dando vueltas, nada más. Pero fue Ni tan solo. siquiera estuvo reunido con nosotros, pobre hombre. Muy bien. ¿Fue solo a esa reunión el señor Valenzuela? No, vino con otros amigos suyos, pero no, desconozco por qué. A lo largo del tiempo en el que usted tiene el almuerzo, presencia si el señor Valenzuela realiza alguna actuación que no fuera la permitida por la ley. No, que yo sepa, lo hizo todo correcto, mientras yo lo veía a todo momento. Señor letrado, ¿cómo la puede hacer de otra manera? Sí. Porque tendríamos Cuando que llega el hacer la señor ley. Valenzuela, gracias señoría, cuando llega el señor Valenzuela al restaurante, ¿usted presencia si el mismo o las personas que le acompañan se identifican como agentes de la autoridad? Que yo sepa, no. Ni a los que venían conmigo tan siquiera. Muy bien. ¿Usted presencia si el señor Valenzuela y las personas que le acompañan llegan a exhibir su arma reglamentaria? No, para nada. Y lo más importante, Bueno, mientras yo los tenía delante, para Y nada. lo más importante- Que yo sepa, ni la llevaban tan siquiera. señor Rigo, ¿usted pagó al señor Valenzuela algún tipo de dinero por esta actuación? Para nada, no. ¿Y a las personas que acompañaban al señor Tampoco Valenzuela? no les pagué nada ni tenía por qué pagarle. Mire, para facilitar al tribunal, sus conversaciones telefónicas aparecen en el folio 7697. Usted, para agilizar, ¿ha leído la transcripción de las conversaciones? ¿En algún momento en esta transcripción de las conversaciones le dice usted al señor Valenzuela que le va a pagar dinero por esta...? No, lo que le digo es que yo le he dado dinero que él me había pedido para que le ayudara, como él me había hecho algunas veces a mí. Mire, Nada más que esto. para que me quede claro, el almuerzo del señor Valenzuela con las personas que le acompañan, ¿quién lo abona? Al suyo no lo sé. A nosotros nos invitó el señor Rafael Pons. ¿Usted no le pagó la comida al señor Valenzuela? Yo no. Mire, Yo no. mire, en su detención, en su declaración ante la Guardia Civil, en el folio 7766, ¿usted recuerda su declaración? No se le ha entendido bien, ¿le importa repetir el folio? 7766. Entiende este letrado también del tomo 10. Si lo tenemos a bien, podríamos exhibírselo otra vez por si es su firma, porque como hay 7.766 es el mismo tomo que le han exhibido anteriormente. Que es una declaración. Sí, es su declaración como imputado no detenido ¿Judicial o policial? ante la Guardia Civil, el 25 de julio de 2013. ¿Cómo? Ya, pero tomar una declaración policial, señor letrado, Sí. la trascendencia de que reconozca su firma, No, es que
era simplemente por agilizar al letrado una estrategia procesal, pero puedo prescindir de la misma. No pasa nada. Voy a agilizarlo. Miren, su declaración, usted se ratifica en su declaración ante la Guardia Civil. ¿Está conforme con la misma? ¿Qué ocurrió con la declaración judicial? Que la que tiene más valor, ¿no? Yo Sí. perdona que se lo diga, pero El tribunal, estoy convencido que va a entender a dónde voy. ¿Cuáles son, le manifiestan en su detención ante la Guardia Civil los delitos que se le imputan? Sí. ¿Los recuerda cuáles son, si nos los puede Si decir? no me equivoco, eran negociaciones prohibidas y cohechos, si no me equivoco. Negociaciones prohibidas y cohecho. Sí. En los 4 folios de su declaración policial se le imputa el delito de revelación de secretos. Para nada. Ni tan siquiera me lo comunican. de todas maneras, señor letrado, no se preocupe, que como está documentado también el tribunal puede comprobar lo que le está preguntando, porque él incluso acudiendo a la memoria se puede equivocar. Sin duda alguna, Pero señoría. si lo que usted le pregunta es sobre la base de la propia declaración documentada, nosotros podemos comprobar esos extremos. Señor Rigo, el que le imputa el Ministerio Fiscal a día de hoy. Más que el delito, perdón, señor letrado, que le corrija, la calificación jurídica a su vez deriva de un relato fáctico. Y no es tanto el nombre en derecho como los hechos que dan lugar a esa subsunción jurídica. Con esto quiero decirle que lo correcto sería preguntarle en relación a los hechos que usted entiende que ha terminado el Ministerio Fiscal reconduciéndolo a un delito que usted considera que no fue objeto de Sí, imputación. con la venia del tribunal, el delito de cohecho y de revelación de secretos nada tienen que ver ni en la calificación ni en el relato fáctico. Por ello, este letrado plantea, y si es improcedente, planteo mi protesta o lo reconduzco. ¿Es conocedor el señor Rigo del delito, alto y claro, delito que le imputa el Ministerio Fiscal en el día de hoy? Sí, pero no hace falta que se enfade, señor letrado. Claro, pero es que siempre es con la venia del tribunal. Bueno, voy a proseguir, señoría. ¿Sabe usted qué delito le acusa el Ministerio Fiscal en el día de hoy? Me parece que es de revelación de secretos. Revelación de secretos. Me Vale. parece, si no me equivoco. En su declaración judicial ante el magistrado don Eloy Velasco el 26 de julio de 2013, ¿recuerda el delito que le atribuye el señor Velasco que está siendo investigado? Pues, el mismo de mi declaración. Cohecho y... Negociaciones prohibidas. ¿En algún momento el señor Velasco atribuye el delito de revelación de secretos? Para nada. Bueno, vamos al relato fáctico. Incluso el magistrado, señor Velasco, me preguntó si me ratificaba mi declaración. Yo dije Vamos que al sí. relato fáctico. Vamos al relato fáctico. De su declaración ante la Guardia Civil, folio 7766, le pregunta a la Guardia Civil sobre haber filtrado o encontrado información a la cual usted no había tenido acceso de terceras personas. No. Para ser más claro, ¿accedió usted a bases de datos de terceras personas a las que no tenía acceso? No. Si soy ¿En un- algún momento se ha podido usted defender de haber cometido un delito de revelación de secretos? No. ¿Usted conoce cuál es el relato fáctico por el que se le acusa de un delito de revelación de secretos? No. Mire, en los diferentes autos de transformación por los trámites de procedimiento abreviado, uno del 1 de diciembre de 2015, otro del 15 del 9 de 2015, ¿en algún momento se le recoge que se le va a acusar por un delito de revelación de secretos? No. Vaya. Mire, vamos a seguir. Usted, o mejor dicho, el señor Valencia, en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, folio 63 y 64, se le vincula con el señor Valenzuela por supuestamente haber accedido a unas bases amparadas de la Guardia Civil. En el penúltimo párrafo. El 17 de mayo de 2012, el señor Rigo se puso en contacto con el señor Valenzuela. ¿Usted en algún momento ha accedido a las bases de la Guardia Civil para cometer un delito de revelación de secretos? No. ¿En algún momento usted ha pedido a algún Guardia Civil a acceder a una base amparada para... Nunca lo haría. ¿En algún momento, y que obren autos, lo hará valer el señor letrado en el informe, ha recibido información confidencial de la Guardia Civil? No.
Mire, en su declaración ante la Guardia Civil y ante el juzgado, el señor Velasco, le pregunta el señor Velasco sobre haber accedido a base de datos de la Guardia Civil. No, que yo recuerde, no, para nada. Le pregunta el señor Velasco si usted le ha pedido al señor Valenzuela acceder a bases de datos de la Guardia Civil para obtener información confidencial y reservada. Que yo recuerde, no. Solo me preguntó, el magistrado me preguntó si me rectificaba mi declaración, nada más. Sin embargo, sí es cierto que en alguna conversación usted le ha pedido al señor Valenzuela que le dé información sobre terceras personas. Sí. ¿Me puede explicar sobre este punto? Es evidente, soy un inepto en tecnología y aún lo sigo siendo. Y le pedí, por favor, si podía saber, porque yo no tenía... Fue más por vaquería, supongo. ¿Qué es lo que le pidió? Pues mire, un amigo mío, que es Álvaro Hernández Muciensa, en aquellos tiempos era el propietario de Segurclima, tenía que hacer un negocio de una instalación de un huerto fotovoltaico. Y el cliente, un tal Luis, no recuerdo sus apellidos, un señor Luis, que era de Castilla y León, lo había contratado para hacer el huerto fotovoltaico y quería tener la seguridad, con los tiempos que corrían, si este señor tenía dinero o no tenía dinero para poder pagar el proyecto. ¿Cómo se llama este señor? Luis, no sé, no recuerdo los apellidos. Señor Luis, le digo yo, pero no recuerdo sus apellidos. Muy bien. Pero sé que es de Castilla y León este señor, más concretamente de Ponferrada. Muy bien. ¿Y el señor Valenzuela qué hizo al respecto? Me dijo que este señor podía hacer frente al pago, yo se lo comuniqué directamente a Álvaro Hernández y punto, nada más. ¿Y cómo llegó a esa conclusión el señor Valenzuela? No lo sé. Supongo que Supongo que miró en internet por lo que puede ser ahora mismo y lo que pasa hoy en día. Yo en aquellos tiempos era un cero a la izquierda en estas cosas. Tenía gente que lo hacía por mí. Muy bien. Este letrado no tiene más preguntas. No sé, ¿usted quiere apuntar algo más de su declaración? No. Muchas gracias al tribunal.